Hola y bienvenidos a esta presentación. El profesor a cargo de la materia Fundamentos del Derecho es el profesor José Eladio Flores Díaz, de la Ilustre Universidad de los Andes. El tema que voy a explicar a continuación es el poder público, donde abordaremos la conceptualización, distribución y división venezolana y las competencias. Empecemos por el poder público y su conceptualización. Es la capacidad jurídica que tiene el Estado para mandar y ser obedecido en todo el territorio nacional, y está constituido por todas aquellas instituciones u órganos del gobierno señaladas en nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel nacional. Estas son la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, según el artículo 136 de la Constitución, nos dice que el poder público se distribuye entre el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal, donde el poder nacional se divide en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Empecemos por el poder público nacional. En el artículo 156 de la Constitución encontramos las competencias, y estas son las siguientes: la política y la actuación internacional de la República, la defensa y suprema vigilancia de los intereses de la República, la Policía Nacional y los servicios de identificación. Sigamos por la división del poder público nacional. En primer lugar tenemos el poder ejecutivo. Este se encarga de gobernar y de disponer los recursos precisos para atender las necesidades del país, además de hacer cumplir las leyes, de conservar el orden público y de dirigir las Fuerzas Armadas. Está conformado por el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente y el ministro, donde el presidente es el jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional. El vicepresidente es el colaborador inmediato del jefe de Estado. Este puede ser removido por el presidente o por la misma Asamblea Nacional. Además de que el vicepresidente le corresponde un rol, que es que puede tener una incidencia en la gobernabilidad del sistema político y de la administración. Sigamos por el poder legislativo. El poder legislativo es un órgano que se encarga de la redacción, debate y aprobación de las distintas leyes y normas que tendrán un alcance específico. En pocas palabras, es la Asamblea Nacional. Sus atribuciones son las siguientes: proponer enmiendas y reformar a la Constitución, en los términos establecidos en ella, reformar leyes y ejercer control político sobre el gobierno. Está conformada por diputados y diputadas, representantes de los estados y pueblos indígenas de la República. En tercer lugar tenemos el Poder Judicial. Este es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros. Esto se fundamenta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se encarga de hacer que las leyes se cumplan, y es a través de esta que el gobierno resuelve sus conflictos por medio de las leyes. Está conformada por Corte de Apelaciones y Tribunales Superiores, Tribunales de Primera Instancia, Juzgados de Municipio, la Corte Marcial, Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Jurisdicción de Cortes Internacionales en Venezuela. En cuarto lugar tenemos el Poder Ciudadano. Este se ejerce por el Consejo Moral Republicano, el cual en su órgano está integrado por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general de la República, el contralor o contralora general de la República. Además, debemos saber que el poder ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y, en consecuencia, no podrá ser impedido o coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad. Los órganos que integran el poder ciudadano gozan de autonomía funcional,
financiera y administrativa. Por último tenemos el poder electoral. En el artículo 292 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: el poder electoral se ejerce por el CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral, como ente rector y como organismo subordinado a este, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva, donde el poder electoral dirige, organiza y vigila todos los actos relativos a la acción de los cargos de representación popular de los cargos públicos, así como los referendos, pero se agrega que podrá ejercer sus funciones en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, cuando así lo requiera el interés público. Como segundo plano de la división del poder público tenemos el poder estatal. Es una entidad autónoma que tiene la personalidad jurídica propia y plena. Es el encargado de legislar en materia de competencia estatal. El poder ejecutivo estatal lo ejerce el gobernador del estado y los requisitos para formar parte del poder estatal son la nacionalidad venezolana o naturalizados en Venezuela 15 años mínimos, tener 25 años de edad, deben estar inhabilitados administrativamente y por último no deben tener cargos gubernamentales. El Ejecutivo Estatal está conformado por gobernaciones, Consejo Federal de Gobierno, Consejo de Estado, Comité de Postulaciones Judiciales y Poder Judicial Estatal. Como tercer y último punto de la división tenemos el poder municipal. De acuerdo al artículo 178 de la Constitución venezolana, los municipios constituyen una entidad política primaria de la organización nacional, gozan la personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Además, la organización municipal debe ser democrática y deben corresponder a la naturaleza del gobierno local. En el ejercicio de su autonomía corresponde al municipio validad urbana, impulsar la participación ciudadana, controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, legislar en materia de su competencia y por último se encargan también del transporte y del aseo urbano.